Bueno, volvemos acá a nuestra casa Latinoamérica y qué contenta que estoy porque la casa está llena de voces de autoridad, de visitas importantes, de música. Acabamos de escuchar un hermoso dúo de Portugal y Argentina que nos dejó enamorados y que bueno, esperamos seguir apoyando. Pero bueno, se llega el momento de los migrantes, de esta voz de autoridad que traemos siempre en nuestro consultorio jurídico migrante, con la doctora Mariela Pisano como líder de este espacio, pero que además también nos invita a escuchar otras voces, como la voz que trae el día de hoy de invitada, y que nosotros acá la verdad que agradecemos porque es muy importante que otras voces lleguen a nuestra radio. Ella es la doctora Nancy Alejandra Romero, que tiene muchos cargos y muchas especialidades, así que por eso yo le voy a dar la palabra a quien ha invitado a la doctora acá a nuestro estudio. Doctora Mariela Pisano, gracias por traer y además invitado y por venir acá a nuestro programa. Hola Ani, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos, buenas noches ya, ¿no? Ya noches. Bueno, sí, viste que yo siempre hablo de las trabajadoras de casas particulares y todo lo que es respecto al sector, y tenemos mucho para hablar, como nunca deja de haber temas, así que siempre hay un motivo para hablar. Hoy, ya en diciembre, el tema va a ser siempre vacaciones a aguinaldo, ¿no? Pero bueno, en esta oportunidad traje justamente de invitada, le invitamos a Nancy Romero, ella es colega, amiga también de muchos años. Y también, bueno, principalmente yo me acuerdo cuando yo a Nancy la conocí, era parte del Tribunal de Casas Particulares, ¿no? De este famoso Tribunal de Casas Particulares que pertenece para lo que sería el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde digamos, sería el juzgado principal de lo que es para todas las trabajadoras de casas particulares de Buenos Aires, del sector de casas particulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ella era parte, y siempre trabajaba con muchas ganas y con mucho ánimo. Era parte del tribunal y estaba contenta que sea parte del tribunal, claro. Nancy. Así que bueno, Nancy, más que nada, hola, bienvenida. Te agradezco que hayas aceptado la invitación y que estés acá. Y bueno, y tenés mucho para contar seguro por varias actividades que haces referentes al derecho, pero por sobre todo acá sos como digamos, funcionaria o trabajadora de lo que es el Tribunal de Casas Particulares. Me gustaría que cuentes un poquito cuál fue tu experiencia en el tribunal, si tenés alguna anécdota para contarnos y cómo funciona. Anécdota claro. Seguro, porque tenemos muchas anécdotas del lugar. Era otro tribunal en ese momento, ¿no? Fue antes de la pandemia. Contanos un poquito cuál fue tu experiencia y si tenés algo para contarnos de anécdota y cómo funciona el tribunal desde adentro, ¿no? Digamos. Bueno, en principio muchas gracias a Mariela por la invitación, a Ángela, a Sergio, a Gracias. Punto Cero y a Latinoamérica bueno, por esta invitación y por esta oportunidad. Con respecto al tribunal, sí, la realidad es que es el único tribunal del país. Hago esta aclaración. Y además, de anécdotas, bueno, todas. Hay muchos famosos, hay muchas cosas. Es un trabajo que yo digo que se habla poco y se ve poco, pero que todos conocemos, quien más, quien menos. Incluso trabajadores y parte empleadora necesita saber de este régimen de casas particulares. Claro. Sí, no, por eso, justamente es un trabajo de todos los días y que en cierta manera está, como decís vos, invisibilizado. Claro. Y desde la pandemia, obviamente, esto se visibilizó mucho más. De hecho, lo pusimos en los medios. Y este tribunal está a nivel de la ciudad de Buenos Aires, pero al ser el único, ¿puede tomar carácter de nacional el tribunal? El tribunal es el único en el país. Ahora, lo que se diferencia es que el trabajo que se realice en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a ser competente dicho tribunal. Por eso, como bien dice Mariela, es tan importante es lo que se destaca en todas las provincias. Yo ahora hace poquito estuve en Córdoba y también era novedoso, porque uno dice, bueno, claro, nosotros acá tenemos ministerios, iniciamos los trámites en forma distinta, ustedes tienen un tribunal. Un tribunal que es administrativo, un tribunal que tiene facultades cuasi jurisdiccionales, digamos, claro. Se dictan sí resoluciones finales, se dictaban como lo que se conoce como sentencias, pero los jefes, los que están arriba, son juzgados nacionales de primera instancia. Claro. Ahí donde se hacen las apelaciones, ejecuciones, embargabilidades, bueno, ellos claro. son los que terminan de manejar todo. Claro. Nancy, por ahí, perdone, sí, una pregunta muy desde la ignorancia de la no legalidad, ¿no? De no saber cómo son los pasos legales, pero ¿por qué tienen y por qué es el único y por qué se necesita para las trabajadoras de casa particular un tribunal?
Sí, lo que se necesita, en realidad yo soy la que impulsa que esto se expanda para todo el país, Claro. ¿no? Pero bueno, hasta ahora no lo hemos conseguido. Pero tiene secretario, juez, todo Sí. el tribunal. Es presidente del tribunal, ahora con el cargo de coordinación del tribunal, y secretario del tribunal sí, y los 5 en realidad que son audienciistas que toman las audiencias, testimoniales, bueno, toda la producción de la prueba, la carga dinámica, las audiencias y después el final de la resolución final. Pero la pregunta de Ángela, ¿por qué es tan importante el tribunal? Porque el trabajo es particular. O sea, esa trabajadora que realmente que viene a la consulta, que viene con su derecho, que viene con su reclamo, una persona que esté capacitada para ese tipo de escucha, que es distinto a todo tipo de relación laboral. Vamos a una relación laboral donde hay un lucro económico, también se maneja desde un lugar económico la relación. Cuando estamos hablando de casas particulares, el factor económico muchas veces no es el factor principal, y más que están, como Mariela siempre lo dice, tan abajo las escalas que son mínimas, bueno, los sueldos no es un haber importante que cobran las trabajadoras con respecto a otros tipos de trabajos en otros rubros. Entonces, el tribunal debe, que es especial, porque tiene esta particularidad de conocer esos lazos, esas formas de actuar con la trabajadora, que es una especie de aliada con la empleadora, que tiene esa confianza, que tiene a mis hijos. Entonces se crea un mundo familiar, claro. Y esto es lo que lo hace que sea tan particular y que debería estar en todo el país. Funciona de esa forma, en las audiencias se nota esa especie de fraternidad, de amistad, de estos lazos que les digo. Por eso es importante que haya un tribunal que se dedique a esto específicamente. Claro. Ahí es donde se confunde la relación laboral con la relación esta que decís de pseudo familiar, pero que llega un momento que deja de ser pseudo familiar y amistosa, como decís, y ahí en el tribunal están para justamente solucionar un problema que se genera, que es netamente laboral. Esa es la confusión, ¿no? Ahora, vos hablaste de la prueba. Sí. Vos, al haber estado trabajando ahí, yo te he visto trabajando muy bien en el tribunal. Gracias. ¿Qué tienen en cuenta, principalmente, qué tenías en cuenta vos o qué tienen en cuenta el tribunal de prueba, como por sobre todas las cosas? ¿Qué tipo de prueba contundente? Porque es difícil, ¿no? La prueba para el sector. Exacto, tengamos en cuenta que es una trabajadora que se encuentra puertas adentro, es un hogar privado donde es muy difícil acceder. No conocemos personas que tengan gran cantidad de testigos donde indiquen si trabajaba, qué es lo que hacía, claro. Cocinar, lavar, planchar, acomodar la ropa. Más digamos, si es un edificio, ¿no? Donde entran... Sí, claro, entonces, el encargado no quiere saber nada. Claro. En otras cuestiones se tiene que ver con veracidad, bueno, con el que es una prueba contundente, con argumentos. En el Tribunal de Casas Particulares no. La prueba se toma en su conjunto, digamos, se hace una valoración a grande. Y para mí que vengan con la tarjeta SUBE, con una persona que la vio ingresar, como bien dices, Sergio, el encargado de edificio, que la vio ingresar durante los días de semana, otra testigo que lo vio pasear el perro, que llevaba al chico al colegio, digamos, para nosotros, para el tribunal, era prueba suficiente. Es más, si la parte demandada no indicaba lo contrario, se la tomaba directamente como que era así lo que la trabajadora, en este caso la actora, manifestaba. Claro. A mí me ha surgido mucho quizás el interés por saber cómo funciona quizás no este tema de empoderamiento para las trabajadoras de casa particular, que tienen que ver mucho con la estigmatización del sector, ¿verdad? Nancy, no sé si vos de pronto has notado que muchas personas no se defienden en realidad por no decir que son trabajadoras de casa particular, ¿no? Por el rol que desempeñan muchas veces, y que a veces uno dice, si las trabajadoras de casa particular se unieran y no fueran un solo día a trabajar, sería en realidad una conmoción total. Claro, exacto. Pero ¿qué pasa? Que ellas no, a veces ni siquiera se autodefinen como trabajadoras de casa particular. ¿Has notado también esto, Nancy? Sí, muchas veces esa trabajadora de casas particulares termina siendo no registrada, porque esto mismo que vos decís de que no se la considera ni siquiera trabajadora. Y la misma trabajadora, algunas veces por una cuestión de desconocimiento, también considera que va a perder determinados planes sociales, que esto no es así, lo queremos aclarar, no es así. Uh-huh. Pero sí, este rol que sucedió prehistórico de que no se define el trabajo en sí, nunca fue un trabajo. O sea, lavar los platos parecería que no es un trabajo, sino que es una obligación. Uh-huh. Por eso también para la parte de la mujer que tiene esta desvalorización, y ahora con el transcurso del tiempo van a estar más las
trabajadora haciendo el rol de cuidado de personas, cuidado de niños, cuidado de personas adultas, que ahora vamos a tener más cantidad de adultos, por eso digo, todos en gran parte o en poco tenemos una trabajadora en nuestra cercanía o conocemos a una, y la realidad es que se habla poco. Y ellas, como bien dice Ángela, no lo terminan de decir porque siempre se tomó como que es un trabajo donde alguien no necesita estudiar o no necesita tener demasiados requisitos para poder acceder, porque lavar los platos parecería que fuera una función normal cualquiera lo natural, hace. que a los 13 uno lo debería saber hacer. Claro. Entonces terminan haciendo ese rol, pero la realidad es que no terminan de explicarlo, ¿no? Nadie dice yo soy trabajadora de casas particulares, yo soy de servicio doméstico. Es la realidad de lo que comenta Ángela, y tampoco se terminan registrando. Claro. Ellas mismas piden la no registración. Claro, un tema muy fuerte. Sí, yo no creo que pidan la no registración, pero sí tienen miedo a veces de estar registrada por no perder beneficios sociales, que esa es la duda que siempre tienen y sigue siendo la duda general mayor de trabajadores y empleadores. Es un régimen que todavía está siendo discriminado hasta en la justicia, justamente, porque hasta tiene un tribunal especial justamente distinto a los demás trabajadores, que en cierta manera no está mal que sea distinto, pero sí que sea judicial, me gustaría, más que administrativo. Que tengas mayores facultades. Que bueno, tenga eso mayores sí, facultades, en eso también estamos. Eso es desde el inicio, como dije al principio, que no tiene estas facultades, habría que ampliar porque también la trabajadora llega al tribunal y muchas veces considerando que ahí finaliza. Y a mí, como anécdota, un poco como decía Mariela, me han preguntado, y cuando no llegan al acuerdo entre las partes me dicen, bueno, quiero ir a juicio. Me decían enojadas las dos, ¿eh? Claro, Pero si no fuera a estar yo en les juicio. decía, yo las miraba y les decía, bueno, así como me ven a mí, yo soy juicio, o sea, el lugar que han llegado, que estamos en este Acá momento, estamos en juicio, o sea, mi cara... Sería como una instancia previa, ¿no? A lo que sería después un juicio que dictara sentencia, ¿no? No. La etapa previa existe también, que es una etapa conciliatoria. Ajá, ahí ya cuando estamos en el tribunal ya es la parte judicial. Ya es judicializable, ya... Es un proceso pero administrativo, no es judicial, es administrativo. cuasi jurisdiccional. Esa es la palabra que yo la encontré como para definirlo y más o menos entenderlo. Es una posibilidad, y con las sentencias son ejecutables, son embargables, son apelables, o sea, es todo el mismo procedimiento. No es que tiene algo distinto. La forma de llevar a cabo los procesos, los tiempos, las audiencias, las notificaciones, las cédulas, es todo igual. Claro. Nancy, hablemos un poco de migrantes, porque este es uno de los sectores que tiene más migrantes, no solo en Argentina, sino en el mundo. Y como tú dices, es una de las labores que se ha desempeñado en el tiempo más antigua, ¿no? Al igual que la prostitución, que tienen además también las mismas estigmatizaciones, ¿no? Hablemos de migrantes, porcentajes, ¿cuál ha sido alguna jurisprudencia que vos nos puedas contar que haya marcado, digamos, no este tribunal o cualquier otra historia migrante, ¿no? Lo que hemos sacado en la Comisión Nacional de Casas Particulares, que es un órgano tripartito que están con los trabajadores, empleadores y trabajadoras también de casas particulares, hemos escuchado estas voces, que es lo importante, porque esa trabajadora que muchas veces llega de Paraguay, de Perú, de Bolivia, de Uruguay, donde cruzan fronteras y no tienen documentación para poder trabajar, ¿qué se hacía con ese tipo de trabajos? O sea, ¿qué solución le encontrábamos desde la Comisión Nacional de Casas Particulares para poder tener una registración de ese tipo de trabajo que venía sin la documentación necesaria? Bueno, se estableció que con la precaria solamente era una forma de... Venían, tomaba la precaria, la leía, si estaba bien o no estaba bien y si tenía algún adicional o algún documento que faltaba, nosotros en realidad, como acá decía Mariela al principio, se tomaba la audiencia de todas formas. O sea, además cuando es reconocida por la propia empleadora. La empleadora, estábamos sentados todos y me decían, sí, fulana de tal, ella trabajó conmigo. Se llama de tal manera o le dicen de tal manera y nosotros tomamos la audiencia de esa forma. Muchas veces o con trans o con cualquier persona que venía que me decía yo quiero llamarme de tal manera, también lógicamente esa aceptación de la persona, ¿no? De los valores y del respeto y la valoración hacia ese trabajador. En este caso trabajadoras porque en su mayoría son mujeres. A mí en todas las audiencias me tocaron en 5 años todas mujeres. Ahora, a veces me ocurrió pensar de repente en una casa donde de repente hay varios servicios cubiertos
que tiene que ver con ser trabajadores de casa particular, como puede ser un jardinero de una casa, no sé, una mansión, ponele, ¿no? Que el tipo está ahí prácticamente de forma normal. ¿Encajaría, digamos, en ese tribunal? Lo que es trabajo de jardinería se toma como aparte del régimen. Aparte del régimen. ¿Por qué? Porque también acá lo que se tiene que tomar en cuenta es si hay beneficio de lucro. Si hay beneficio de lucro, excluye el trabajo de casas particulares. Y en este caso la remuneración se está hablando de la modalidad de forma de contratación que se excluye incluso las trabajadoras. Te voy más finito, Sergio, como para que escuches, para entender el ejemplo. Las trabajadoras que son de encargada de edificio, que trabajan en algún momento en alguno de los pisos, que trabajan en una casa particular y que en algún momento también trabajan algunas horas limpiando las escaleras o el ascensor. Bueno, eso ya las excluye del régimen de trabajo en casas particulares. Porque lo que está haciendo está prestando un trabajo que se dice que la trabajadora doméstica no limpia oficinas. Entonces son esos trabajos que es muy taxativo. El artículo es el 3 de la 26844 que lo dice puntualmente con el tema de los trabajadores que sí y que no. Y aparte porque otro tipo de labor está como amparada, tercerizado con otras empresas también, como son las empresas de limpieza para oficina. Claro, pero además también corresponde a otro rubro, a otro segmento, ¿verdad? Segmento. Ya no serían trabajadoras de casa particulares en la casa particular. Maestranza, por ejemplo, sería en ese maestranza, caso. Maestranza que va con una remuneración mayor a la de trabajo de y tiene otras funciones. Nancy, la verdad, doctora, se nos acaba el tiempo. Siempre vio usted cómo se pasa el tiempo cuando hay tanto para hablar. Hay que invitar de vuelta. Claro que sí. Ya la verdad que eres parte de la casa. Doctora, gracias por traerla. Gracias a ustedes. Nancy, muchísimas gracias y te Gracias, esperamos Nancy. próximamente porque hay tanta tela para cortar de la población migrante y también que atraviesa lo laboral. Así que muchísimas gracias por venir. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos despedimos con casa llena, corazón contento. Nos vemos el próximo jueves acá en Latinoamérica. Mi nombre es Ángela Velandia y bueno, por las redes sociales nos siguen y ahí la doctora se está haciendo su última fotito selfie para todos sus seguidores. Doctora, ¿por dónde la pueden seguir? Ahí, tírese la cuña. A mí como siempre, Pisano Mariela o por Crónica los sábados, siempre. Exactamente, ahí estamos también. Bueno, chao, gente. Chao. Despídase, señor Sergio. Chau, hasta la semana que viene. Hasta luego. Mío, que te me claro para el hielo y